Hay una contradicción en el fondo de la humanidad. Por un lado, aspiramos a la tranquilidad y por otro lado, a la adrenalina, a sentir miedo. Una forma de lograrlo es con las historias de terror. El terror funciona porque nos toca instintos primarios y miedos universales grabados en lo más profundo de nuestra mente. No es solo susto, es catarsis, exploración de lo prohibido, reflejo de las ansiedades colectivas. El horror nos conecta con una parte oscura de nosotros mismos, pero también con la realidad que vivimos. Es metáfora y recordatorio. Para hablar de esto y mucho más, tenemos a Ricardo Farías Arauzo, guionista y director mexicano apasionado de lo paranormal, coescritor de El Exorcista, director de No Entres Aquí y realizador de múltiples proyectos del género. Y es que a veces lo que más nos aterra no está en la pantalla, sino en la vida real. Bienvenido a Open Bar. Aquí está su trago, compañero. Te hicimos el Negroni que pediste, pero ¿sabes qué? No me gustó. No es mi trago. Entonces te voy a acompañar, pero te voy a acompañar con una cerveza, si no te van a decir. Perfecto. Es más lo mismo. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros este día. Una barra, un tema y una conversación. Soy Andrés Pascue y esto es Open Bar. No te quedes fuera. Vamos a empezar hablando sobre la paradoja del placer en el terror. Hay decenas de subgéneros que abordar y feliz lo haría a todos porque definitivamente es un tema que me encanta, pero me quiero concentrar en unos grandes. La claustrofobia, el apocalipsis, la maldad pura y vivir una mentira. Empecemos por la claustrofobia. Ok. Alien, The Thing, no podemos escapar. ¿Qué nos toca eso? Antes de quisiera hacer un pequeño... Bueno, primero, muchas gracias, Andrés, por entrar en salud. No, hombre, bienvenido. Muchas gracias. A ver, vamos a ver. Aunque no te haya gustado, vamos a ver. A ver qué tal me quedó. Tienes buena mano, para el Negroni. Negroni es un trago de los dioses, pero es difícil. Necesito aprenderlo. Es la primera vez que lo tomaba y dije, ¿qué es esto? Sí, estoy listo. Bueno, los Negroni son como los ojos. Uno es muy poco, dos es suficiente, tres es demasiado. Tres ya es pasarse. O sea, no, exacto. Entonces, bueno, primero me gusta que entres por los escenarios contenidos, pero antes de eso quería compartir justo un poco como tu entusiasmo por el género de terror y decirte que me emociona mucho porque sí creo que que es algo que apela en dos vías paralelas. Por un lado, como a lo más primitivo del ser humano, a lo que somos en lo más primitivo, que es sobrevivir, ¿no? Sobrevivir el día, ¿no? Cazar, pasar la noche, estar en esa cueva y enfrentar el desafío, ¿no? De la supervivencia. Sí, nos apela en lo más animal que tenemos que por cientos y cientos de generaciones, pues estábamos en peligro todo el tiempo. Así es. Entonces hay algo imbuido ahí en nuestra memoria colectiva absolutamente que nos recuerda y nos regresa. No es que no estemos en peligro ahora, pero bueno, es diferente. Correcto. Y otro que también es muy físico en esa misma lógica, ¿no? Así como la comedia o la comedia con la risa, el terror también apela a la importancia de mover el cuerpo, ¿no? Por ahí hay unos estudios que dicen que las películas de terror queman calorías igual que una clase de pilates, ¿no? Entonces, o tener sexo, ¿no? No, que tener sexo. Entonces, bueno, la química también tiene que ver con la importancia del terror. Ahora sí, perdona, nada más quería como dar ese pequeño antecedente. Definitivamente, además, es muy chistoso porque coincidíamos antes de empezar el programa, que son las dos, bueno, para mí Alien y The Thing son una de mis dos películas favoritas. Son cruciales. Y además son dos películas que cruzan el género, ¿no? Cruzan el terror y la ciencia ficción de alguna manera, ¿no? Y sí, diría yo que como lo llevaron después al extremo, películas como Buried, esta de Enterrado, ¿no? Que sucede toda en un de Antonio Bayona, que sucede toda en un ataúd, ¿no? Está un tipo enterrado durante toda una noche, bueno, no sé The Descent, exactamente. Es otro ejemplo casi medio horroroso. Totalmente, pero vamos, empezamos con Alien. Empezamos con Alien. Yo diría que además es una película que tiene mucho misticismo, mucha historia,
porque cuando se la entregaron al director, que en aquel entonces pues no era Ridley Scott, era un señor que se apellidaba Scott, que ya tenía su fama, y tenía una fama muy particular, que era una fama de que hacía los mejores storyboards, estos pequeños dibujos que hacen antes de grabar, ¿no? Maravilloso porque ya había estado involucrado en otros proyectos, y un día el director de los efectos especiales, perdón que me desvíe, pero voy a pero el director de los efectos especiales dice: oye, tienes que conocer a un güey rarísimo suizo que se llama H.R. Geiger, que es, ¿no? Qué momento culminante en la estética del terror. Totalmente. O sea, es transformador. Entonces, bueno, pues empieza a hacer esos dibujos y conoce a Geiger, y una vez que dicen que una vez que Ridley Scott empezó a dibujar, empezó a imaginar El xenomorfo. el xenomorfo y ese mundo, bueno, acompañaba más de Geiger, pero ese mundo claustrofóbico, ¿no? Y tenía en español, cuando lanzaron la película de Alien, le pusieron Alien, el octavo pasajero, que era muy chistoso además, ¿no? Porque no sabemos, para quien ya la vio, espero que muchos no saben si el octavo era el gato. Era el gato, yo pensé que era el gato. Pero lo interesante es que decían: en el espacio nadie puede gritar, ¿no? Y la idea de contener el espacio y que no puedes escapar hacia algún lado es terrorífico, ¿no? Claro. Entonces me parece como uno de los grandes fundamentos. Aparte tiene una cosa muy bonita para la época, que es como la lección esta de... es un lugar donde hay un peligro y la mujer inteligente les está diciendo que tengan cuidado y nadie la pela, y entonces todos se mueren menos ella. Correcto. Y su gato. Y desde el minuto uno les dice: esto no huele bien, Sí, no está bien, y sale todo mal, ¿no? Y además se cuestiona, más es una película que diría que es polisémica, ¿no? Porque sin duda aparta, hay una cosa muy importante que tiene que ver con cómo el espacio es una película, es al final también una película de... no es casa embrujada, pero entraría en el género de un lugar contenido que tiene algo maligno, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Dicen que si tú eres un buen contador de historias, dicen la leyenda por ahí, un profesor de guionismo me decía, que si sabes contar una historia, la prueba más difícil es escribir una historia en aquel entonces que todo suceda dentro de un barco, ¿no? Como esta maravillosa serie de terror, ¿no? Sí, qué buena. Que es brutal. Entonces, la prueba de fuego de cualquier escritor y de cualquier contador de historias es, pues, una nave espacial, que es una especie de barco. Y bueno, y lo logra después bastante bien con The Thing, ¿no? La cosa del otro mundo. Totalmente. Porque es muy similar la premisa, ¿no? Están atrapados en un lugar del que no pueden escapar. Esta vez es el polo sur, creo. ¿Es la Antártica o la Antártica? Es la Antártica, sí. Sí, la Antártica. Y les cae un alien. Pero tiene un giro que me parece muy interesante, que es que el alien está entre nosotros, ¿no? Que eso es lo que lo hace genial, porque entonces ya sospechas de todo el mundo, porque con el alien, pues, digo, hay un pinche monstruo ahí que se los quiere comer, ¿no? Y acá te infecta. Sí, y además tiene una cosa que, sí, a ver, déjame ver si recuerdo la fecha, no sé si es 82, porque siempre que es un año muy interesante, el año de The Thing, pero creo que es 82, si no me equivoco. Lo interesante es que en The Thing pasa una cosa maravillosa, que es que apela también como al sentimiento del momento, todavía Guerra Fría, y la idea de que alguien los está espiando, ¿no? Y tienen esta maravillosa escena, que no les voy a spoilerear nada si no la han visto, pero si ya la vieron, la recuerdan, que es en el tienen que haberla visto. Pero si no, que testean quién es el que es el alien, quién es el que ya se transformó en The Thing, y lo hacen a través de la sangre, ¿no? La sangre puesta en una especie como de residuo petri ahí, y la queman, ¿no? Y si sale humo, es que ya eres un alien, ¿no? Entonces van probando uno a uno a los participantes, a los integrantes de ese lugar. Como una ruleta rusa. Exactamente, a ver quién es el... Un tour de force, dirías. Exacto, un tour de force, cuál es el soplón de la historia, que además después lo retoma de una manera muy bonita la última temporada de True Detective, Isa López. Fenomenal, sí. En esta serie que hicieron en Alaska, si no me equivoco. Sí, correcto. Y después ahí pasamos a uno de mis géneros favoritos, porque bueno, el tema apocalíptico siempre está. No hay sociedad que no tenga un mito apocalíptico. O sea, tenemos la convicción de tarde o temprano esto se va a acabar, no sabemos cómo, pero todas las religiones, todas las comunidades tienen algún mito apocalíptico.
Y ahí entra el mejor apocalipsis, que es el de los zombies. Sí. ¿No? Porque los zombies son la turba. Y los zombies, de por sí, quisiera hacer una aclaración que es igual, no sé, es una teoría tan pacheca mía, pero Venga. la voy a tirar. Yo creo que el terror en sí mismo como género es una plataforma que te permite contar casi cualquier historia. Desde una historia íntima, un drama absoluto, como para hablar de zombies, como Halley, esta película de Sebastián Hoffman, maravillosa, de un hombre como en depresión, pero que se está dando cuenta que se convirtió en un zombie, ¿no? Que es totalmente íntima, microscópica hacia la vida terrible de esta persona, deprimente de esta persona, hasta monumental, como películas como Train to Busan, Train to Busan que es como 28 días después, 28 días que es una después. versión de zombies. Exactamente, también, ¿no? Pero diría que no podemos hablar de zombies o de muertos vivientes sin hablar del maestro George A. Romero. ¿Sabes que cuando se murió yo me deprimí? No, pues es que es un personaje clave, diría que es tan importante. Chava no lo podía creer, así como, ¿por qué? Bueno, yo, ¿ves? O sea, La Noche de los Muertos Vivientes cambió el cine, cambió la historia del cine. Cambió el cine y además Romero sí, además como que forjó un género, por algo le dicen el Godfather de los zombies o el padrino de los zombies, pero que además fue con cada una de sus películas, digamos que abordando una temática que conectaba con los problemas de la sociedad contemporánea. Eso me parece que es una discusión muy subvalorada cuando se habla de Romero, ¿no? Sí. O sea, la primera es como racismo y discriminación y etcétera, el miedo al otro. Uh-huh. Y Dawn of the Dead es mucho más sobre la sociedad consumista. Correcto. ¿Por qué los zombies están muertos y siguen yendo al mall? ¿No? Nomás porque ya es un lugar tan importante para ellos. Lo explican con bastante. Sí, no. Y la tercera, el Día de los Muertos, es sobre militarismo. Militarismo y experimentos y de dónde ponen el presupuesto los gringos y demás. Claro. Pero y además Night of the Living Dead, me contó, una vez entrevisté a Romero. No manches. Tuve la oportunidad. Todavía existía Blockbuster. Y vino, ¿qué tiempos de aquello? Y vino a un evento de Blockbuster y lo entrevisté. Y lo conocí, además de ser un tipazo. Era un tipo de una sola pieza. Me contó una historia que yo no sabía, que es maravillosa, que es cuando acabaron de revelar y de editar The Night of the Living Dead, que es la primera película de 1968 de Romero. Uh-huh. Iban en el coche en Pittsburgh, porque se filmó en Pittsburgh, con las latas. 3 pesos. Con 3 pesos, con las latas del material, que además tiene un protagonista afro en el 60. Sí, eso fue lo que la hizo también muy desconcertante. Exacto. ¿No? Y es el único sensato otra vez, ¿no? Además, voz de la razón, que es un personaje relevante en las muy, muy relevante. Y cuando iban con las latas, escucharon en la radio que acaban de asesinar a Martin Luther King. Entonces dijo, pues yo no sé si estaba marcada de alguna manera esta película para ser trascendente, pero acabó hablando justo como de racismo. Y Romero siempre ha pensado eso, que los zombies son una plataforma que te permite hablar de casi cualquier tema, ¿no? Consumismo, histeria colectiva, racismo, temas lo que o sea, de discriminación a ciertos grupos, de opresión, en fin, ¿no? Experimentos humanos, bla, bla. Y bueno, tanto con la serie de cómics como con la serie de televisión, The Walking Dead, pues ha hablado pues de todo. De todo. Ya no se puede hablar más. Ya claro, de The Walking Dead después de 250 temporadas ya pudieron abordar absolutamente todos los temas. Pero bueno, lo que también me importa mucho que abordemos es las distopias y cómo el miedo cambia de forma, ¿no? Hay miedos simbólicos que ya no son monstruos específicamente, sino son, o puede serlo, pero son otro tipo de monstruos, son monstruos que nos engañan, que nos hacen sentir que nuestra sociedad no es lo que parece y tal. Lo hace maravillosamente en They Live. Ajá. Es de Carpenter. Carpenter también. Uh-huh. Que bueno, que no han visto esa peli, la tienen que ver, porque es de un tipo que se encuentra unos lentes oscuros y descubre que con esos lentes oscuros puede ver la realidad. ¿Y qué es lo que descubre? Lo que descubre es que hay una conspiración de unos aliens que deciden tomar el control de la sociedad, obviamente muy a la gringa, pues dominando Estados Unidos, porque obviamente, ¿a quién más? Pero además
tiene una crítica social muy interesante. Todas las películas de Carpenter me parecen que tienen un comentario. Soy gran fan. Definitivamente. Pero en esta, además, el señor que se los encuentra, el dude que se los encuentra, pues es un casi catalogado un white trash, ¿no? Sí, Es un albañil que no tiene trabajo, que anda buscando trabajo todo el tiempo Mal peinado. en construcciones y que pues ya quedó como fuera como de ser cool, ¿no? Entonces este personaje es el que descubre que los aliens lo que están haciendo es alimentándose de los círculos de poder, del círculo rojo de la política, de los líderes de Estados Unidos para dominar al mundo a través. Y su mensaje aparte es genial, porque es completamente anticapitalista, porque lo que está diciendo es, o sea, los billetes en la realidad no tienen a Washington, dicen, este es tu Dios. Cuando los ves realmente, todo es consume, compra, posees, si no, no vales nada, ¿no? Sí. Obey, que es la gran exactamente, todo es obey. Y eso la hace realmente genial, porque descubre que pues vive en algo que no está tan lejos de la realidad, que es un lugar donde nos han hecho sentir que si no compras, si no consumes, si no tienes lana, si no estás siguiendo las reglas sociales, estás fracasando. Sin duda. Y hay luz. Y es maravilloso además que después de eso un artista haya tomado esa frase para convertirlo su nombre, ¿no? Que es Obey, justamente, que hizo estos carteles maravillosos, ¿no? Que se volvieron como emblemáticos. Sí, claro. Entonces, sí, así como la historia, a ver si no me estoy desviando, pero así como la historia de They Live, está también The Invasion of the Body Snatchers, ¿no? Que Excelente ejemplo. un poquito antes, bueno, muchito antes en la primera versión que se hizo, pero a mí la de Donald Sutherland me parece Es la mejor, absolutamente, ¿no? La mejor versión que se ha hecho. De alguna manera también logró pues ese mismo efecto de crítica a la sociedad, además con un cast que nunca te imaginas, ¿no? Porque está Jeff Goldblum ahí como muy chavo, muy sexy ahí, ¿no? Como sale haciendo sus películas, y el propio Donald Sutherland. Sale uno de los villanos de la película que además me parece maravilloso, es el gran Edward Nimoy, el Dr. Spock, ¿no? Es el malo. Claro, eres el Y lo que hacen estos aliens, estos entes más bien, es que cuando estás dormido, como que a través de las plantas, como que te reemplazan, ¿no? Te reemplazan de una manera orgánica y quedas como en una especie como de autómata ahí, como muy extraño. Y que sigues las reglas y que obedeces y tal. Y entonces, el enemigo son las emociones. Exacto. No, la única forma de ocultarte de estos entes es no mostrar emociones bajo ninguna circunstancia, ¿no? Y es completamente contraintuitivo, digamos, ¿no? Porque pues, ves que están pasando estas cosas y quieres huir y quieres reaccionar, pero si lo haces, pues es básica. Exactamente. Entonces sí, pensé que The Invasions of the Body Snatchers también es otra que puede entrar ahí. Pero no sé cuál Yo pensaba que en esta misma lógica de mundos distópicos donde el capitalismo implica violencia, La Purga es un muy buen ejemplo, ¿no? Porque lo que es así, necesitamos masacrar gente una vez al año para estar en paz, ¿no? Porque eso es lo que la paz exige, ¿no? Y otra fenomenal en ese mismo sentido es Get Out. Sí, pero bueno, me regreso tantito para hablar de Purge, porque como La Purga tiene además una cosa maravillosa que es creada en el ecosistema de Jason Blum. Jason Blum es como el rey Midas del terror en Estados Unidos, ¿no? Empezó con Paranormal Activity y después de Paranormal Activity hizo todas. La que me digas la tocó Jason Blum, ¿no? Hay de hecho una historia ahí de que tiene un cementerio de guiones casi de todas las que dijo que no, de cuántas películas produce. Ahora tiene una casa productora que se llama así Blumhouse. Pero Jason Blum creó con The Purge, le dio al clavo a uno de las fibras más sensibles estadounidenses. Por un lado, la gran crítica a la segunda enmienda, ¿no? Claro. Que es este rollo como de que el orgullo gringo de tener armas y que es derecho a defenderse y defender tu casa y demás. Pero al mismo tiempo lo que plantea este post-apocalipsis o esta distopía o utopía, como le queramos llamar, es que teniendo un día al año, como bien decías, de total libertad para matar a quien tú quieras, lo que lograron, según esta teoría, es bajar al 1% el crimen y los empleos están por los cielos, ¿no? Y la sociedad está muy tranquila. Pero por supuesto a quien masacran es pues, a los negros, a los pobres, migrantes. migrantes. De hecho hay una Purge muy buena de migrantes. De hecho creo que es la última, que es buenísima y que es así literal, The Purge
y unos güeros contra los migrantes, ¿no? Y Güeros. sí, caray. Y me parece que es una excelente analogía, metáfora, pues, de lo que está pasando. Y la otra que... Get Out. Bueno. Jordan Peele, diría, primero... Qué guión fenomenal. Fenomenal. Lugar, güey. O sea, Fenomenal. Jordan Peele me parece que es hoy uno de los grandes autores como del terror que hay, en el mundo, diría. Me parece más un tipo que saltó de una manera muy curiosa de la comedia al terror, ¿no? Y creo que Get Out logró poner un comentario político, social, sobre el racismo de una manera muy inteligente con Get Out. Aquí sí creo que, es más reciente la película, pero utiliza la idea, pues, de que lo que quieren estos blancos, digamos que supremacistas, de alguna manera, es se dieron cuenta que los afroamericanos, en términos del envase, eran mejores que ellos. Entonces, pues a través de hipnosis, los atrapan y y se apoderan de su cabeza y se apoderan de su vida. De su vida y entonces los convierten en blanquitos por dentro de clase alta, gringa, de campo. Pero pues con esta salud y estos cuerpos. Y te hablo un poco de cómo es, por ejemplo, la obsesión en el porno con los negros y toda esa cosa, ¿no? Sí. Pero también de apropiación cultural, de alguna forma, ¿no? De apoderarse de la personalidad y la esencia de la banda. Sí, es maravillosa Get Out, y diría yo con Get Out todas las que ha hecho Jordan Peele después, ¿no? Oz, Nope, que también tiene cosas maravillosas, y lo que viene, ¿eh? A mí me gustó más Nope que Oz, fíjate. Porque Nope es te termino que decía hace rato que es como un perro verde, ¿no? Que no sabes si es una película de terror, y sci-fi. Esto el concepto. Sí es qué demonios es, pero me gusta mucho. Bueno, carnal, el bar está por cerrar. Ha sido un placer. ¿Sabes qué? Tendremos que hacer esto más seguido, güey. Sí, no se nos acaba el tiempo. Pero lo último que te quería preguntar, estamos en un bar, entonces, ¿cuál es la escena de terror gore más grotesca que más te haya gustado? Mira, la tengo tatuada en mi cabeza. Bueno, acabo de ver una película, la voy a decir solo porque la acabo de ver y me parece, se está por estrenarse, que se llama Bring Her Back. Que tiene me la comentaron que tiene una escena en una cocina con un cuchillo que me parece que te dan ñáñaras en el niés, ¿no? Ese tipo de escenas. Pero diría que la que está tatuada en mi cerebro es una película francesa que se llama Martyrs, que es cómo torturan a una mujer para ver si llega al clímax, digamos, que se supone que los mártires llegan como a ese punto donde pueden ver a Dios a través del sufrimiento y del dolor. Entonces le hacen... Es muy difícil de mirar. Es muy difícil de mirar. Y sobre todo ese nivel de tortura que le hacen. Esa película me parece maravillosa, pero es dura de ver. Pero pues si les gusta el terror. Yo iba a decir una de Dead Alive de Peter Jackson. Cuando se comen al perro. Eso. Dead Alive, también, tremendo. Estoy de acuerdo. Saludos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Andrés. Ha sido un placer. Seguiremos platicando. Yo soy Andrés Pascoe. Gracias por estar con nosotros. Y esto es Open Bar. Güey. Sí. Lo que quería conversarte sobre eso. Sí, cierto. Hay una escena en Dead Alive en que descuartizan a muchos zombies con una sierra, con una podadora. ¿La recuerdas así? ¿Recuerdas de Dead Alive? Sí, me acuerdo. Yo la vi como 6 veces. Sí, yo la vi una vez, pero sí, ya sé.